Can Yaman y Demet Özdemir. Madre mía, lo que ha pasado ahora. Si creíais que ya lo habíamos visto todo con estos dos, agárrense porque esto es nuevo. Imagínense la escena, una alfombra roja, flashes por todas partes, y de repente, le preguntan a Can Yaman algo que según dicen, lo dejó helado. Pero no helado de frío, helado de sorpresa. Y la pregunta, la pregunta. No era una cosa cualquiera, no. Iba directa al grano, directo a la relación que todos todavía llevamos en la cabeza, su pasado con Demet Özdemir. A ver, seamos sinceros, ¿quién no se ha preguntado alguna vez si Can y Demet todavía se guardan algún cariño? Después de Erkencikus, era imposible no fantasear con ellos. La química era brutal, ¿verdad? Y cuando terminaron su relación, pues fue un jarro de agua fría para muchos fans. Pues parece que alguien en ese evento con mucho morro, decidió lanzarle a Can una pregunta sobre Demet. Y la reacción, uff. Los que estaban cerca dicen que se quedó en blanco. O sea, el hombre que normalmente tiene 1000 respuestas para todo, el que es pura labia, de repente se quedó mudo. Ni una palabra. ¿Qué significa esto, Muchos dirán, pues seguramente no quiere hablar de su pasado. Sí puede ser, pero es que dicen que no fue un no quiero hablar. Fue más bien un no supe qué decir. Un silencio incómodo, un mirarse alrededor como buscando una salida. Para mí, esto tiene miga. ¿Por qué reaccionaría así si ya lo hubiera superado por completo? Yo creo que todavía hay algo ahí, aunque sea un recuerdo bonito o una espinita clavada. O quizás simplemente la pregunta lo pilló desprevenido y no esperaba que le tocaran ese tema tan delicado en público. Pero vamos, que el chico es un profesional, ¿no? Normalmente maneja estas cosas con maestría. Lo que sí está claro es que la prensa turca está que echa humo. Ya están especulando de todo, que si se arrepiente de haber terminado, que si Demet le sigue afectando, que si está celoso, salseo del bueno. Y yo os digo, si yo fuera él, y ya lo tuviera superadísimo, respondería algo gracioso, algo para salir del paso y seguir adelante. Pero este silencio, de este silencio grita muchas cosas. A ver, también pienso que Can es un personaje muy mediático y quizás esta reacción es una estrategia. Crear un poco de misterio, que se hable de él y de ella, que la gente vuelva a recordar su historia, y eso a nivel profesional siempre va bien. Que no se nos olvide que ambos tienen carreras que mantener. Pero de verdad, si yo me pongo en su piel después de todo lo que vivieron juntos, y que te saquen eso así, en frío, en un evento público, entiendo que te pueda descolocar. No todo el mundo tiene la piel tan dura como parece, ¿Y Demet, qué pensará de esto? ¿Se habrá enterado? ¿Le habrá hecho gracia? ¿O se estará riendo en su casa pensando, pobrecillo? Porque ella, por lo que se ve, parece que lo tiene todo mucho más superado. O al menos, lo disimula mejor. Yo, para ser honesta, me inclino a pensar que, aunque sea un recuerdo, todavía le remueve algo por dentro. No creo que sea algo de lo que él quiera hablar ahora mismo, y menos delante de tantas cámaras. Es un tema personal que, por mucho que nos interese a nosotros, es suyo y de Demet. Pero claro, como a nosotros nos encanta el salseo y revivir estas historias, pues esto es un regalazo. Directo para alimentar las redes sociales y las conversaciones. ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se verán algún día? ¿Qué dirá Demet si le preguntan por la reacción de Can? Esto va para largo seguro. ¿Y vosotros, qué pensáis de toda esta movida? ¿Creéis que Can se quedó sin palabras porque todavía siente algo por Demet, o simplemente lo pillaron en un mal momento y es todo una estrategia?